actividad académica de la Escuela de Historia, en la que vamos a tener hoy el gran placer y honor de tener con nosotros la intervención del doctor Manuel Chus Calero. Esta es una de las últimas actividades académicas de este año y creo que es muy importante ir cerrando el año con una reflexión que nos permita ver en globalidad el bicentenario como una ocasión de conmemoración, como una ocasión sobre todo también de reflexión histórica sobre esta fecha en América Central. Y creo que es una buena ocasión para tener este encuentro con el profesor Chus Calero, que tiene una trayectoria mundialmente reconocida en este tema. Nos sentimos muy contentos de tener esta posibilidad como Escuela de Historia de reflexionar sobre estos temas. Y para dar inicio a este evento académico, tenemos las palabras de nuestro director, el doctor Ángel Valdés. Muchísimas gracias, doctor José Cal. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con el doctor José Cal, coordinador del Instituto de Investigaciones Históricas, Arqueológicas y Antropológicas, nos hemos propuesto construir en la escuela una sinfonía académica para escuchar otras voces y ampliar así nuestra perspectiva de análisis al conocer otras metodologías, otros planteamientos teóricos que nos permitan estar en contacto con otras visiones. Por lo cual esta tarde nos complace y me complace presentarles al profesor doctor don Manuel Chus Calero de la Universidad Jaume I de Castellón. Bienvenido, profesor Chus, a Guatemala y a la Escuela de Historia, ahora de forma virtual, lamentablemente por la pandemia, pero espero que podamos contar con usted en persona muy pronto y poder departir aquí en Guatemala y aprovechar también de sus conocimientos. También le agradezco el tiempo que nos está brindando en este momento porque en España son las 10 de la noche, entonces ya supondrán quienes están siguiendo la página lo que son las 10 de la noche en una actividad después de haber terminado una jornada. Con esta conferencia terminamos, como bien ha dicho el doctor José Cal, el ciclo de actividades académicas con motivo del bicentenario de la independencia de Centroamérica. 200 años en que no hemos logrado construir una nación. Y nos encontramos viviendo en un no país, como lo definió alguien muy acertadamente en uno de los debates que surgieron en torno al bicentenario. Un país se constituye con base a la defensa del bien común de sus habitantes. Los acontecimientos de estos días en el Estorizabal nos demuestran que acá el bien particular, local y foráneo, entiéndase extranjero, está por encima de los intereses colectivos de las y los guatemaltecos. El Estado, por tanto, está al servicio del capital local y extranjero, en cuya defensa emplea la represión pagada con nuestros impuestos. Esta depredación de la naturaleza se está haciendo precisamente con el erario del Estado en beneficio de estos empresarios particulares, de los 3 países que ya todas y todos sabemos que están implicados en este robo, en este escarnio al país. Y mientras nosotras y nosotros nos enfrentamos y nos entretenemos en debates acalorados e histriónicos sobre, por ejemplo, la cabeza de la estatua de José María Reina Barrios, de que si estuvo bueno que la quitaran, que no estuvo peor que la quitaran, que lo vamos por la cabeza de Isabel la Católica, que lo vamos por la cabeza de no sé quién. Mientras nos entretenemos en las publicaciones del Liceo Guatemala en el Facebook, que si estuvo bueno, que si estuvo malo, que no les digan así, que se digan así. En lo que pasamos y estamos en que si primero fueron los vikingos antes de Colón, o grandes diatribas sobre la descolonización y la desromantización de la realidad a base de amenazas e imposiciones, el G8, el Pacto de Corruptos y la alianza criminal que gobierna este país
siguen sin pausa, sin tregua y sin distracción alguna en su plan de saquear Guatemala y reprimir las pocas voces disidentes. Lo ocurrido en el Estor es prueba de ello. Mi solidaridad con la lucha del pueblo quechí en el Estor, y espero que comunidad académica nos unamos para expresar nuestro repudio a los actos del Estado en aquella región. Aprovecho también la oportunidad para agradecerle su apoyo y sus críticas, que son bienvenidas tanto los apoyos como las críticas, en estos 100 días de la actual administración de la escuela. Se los agradezco enormemente porque todo contribuye a mejorar lo que queremos hacer para nuestra unidad académica. Y a la vez también aprovecho para desearles lo mejor en sus exámenes finales en este semestre más que terminamos en la virtualidad. Espero que el otro año podamos ya vernos en persona, ya sea en un sistema híbrido o de retorno total. Agradezco enormemente a la DEDEF por su apoyo en la transmisión de nuestras actividades y también agradezco a quienes han estado implicados en la organización de este evento. Muchísimas gracias por su atención y que pasen muy buenas tardes. Muy agradecido por tus palabras, doctor Valdés. Vamos a continuar con esta actividad y voy a leer la hoja de vida del doctor Chus, que por supuesto me voy a quedar corto, ¿verdad? Porque Manuel tiene una trayectoria muy vasta, ¿verdad? Como académico, y vamos a centrarnos en los últimos aspectos. Sí tengo que decir que esta es una ocasión también muy especial para los colegas historiadores centroamericanos, porque aunado al liderazgo que Manuel ha tenido, era en incorporar el estudio de Centroamérica, tanto en las colecciones de publicaciones que ha dirigido sobre las independencias iberoamericanas, así como la organización de eventos, los últimos, las jornadas virtuales de Historia de América. Manuel personalmente ha tenido un acercamiento a conocer más la historiografía centroamericana y creo que por eso esta intervención va a ser también mucho más rica y de interés para todos. El doctor Manuel Chus Calero es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Jaume I de Castellón. Es especialista en el liberalismo doceañista y su trascendencia en América, así como los procesos históricos de las revoluciones de independencia hispanoamericanas. Entre sus últimos libros destacan Tras la guerra, la tempestad, Reformismo borbónico, liberalismo doceañista y federalismo revolucionario en México, junto a José Antonio Serrano, y El trienio liberal, revolución e independencia en la monarquía hispánica, junto a Pedro Rújula, ambos publicados en el 2019 y en el 2020. Como editor, entre otros, los libros Abajo la tiranía, América y España en revolución, 1776-1835, publicado en el 2018, Los miedos sin patria, temores y revolucionarios en las independencias iberoamericanas, publicado en 2019, México versus Perú y la ilusión de la libertad, el liberalismo revolucionario en la década de 1820 en España y América, publicado en el 2021, junto al profesor Juan Marchena y Mariano Esclés. También ha sido presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, AILA, entre 2005 y 2008. Del 2008 al 2018 fue su editor general de esta colección, en la que se publicaron varios trabajos también sobre Centroamérica. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Historia, ALAIS, y codirector de las Jornadas Virtuales de Historia de América. Es director del Máster en Historia del Mundo Hispánico, las Independencias Iberoamericanas, en la Universidad Jaume I de Castellón, y ha tenido bajo su dirección la colección Ultramar de la editorial Silex, que ha publicado 6 títulos con estudios que abordan desde perspectivas novedosas y actualizadas las independencias iberoamericanas, entre ellos uno dedicado a la región centroamericana, bajo la coordinación de los doctores Sajid Herrera de la UCA El Salvador y la doctora Eliseth Payne de la Universidad de Costa Rica. Manuel, muy bienvenido, prestos a escucharte. Muchísimas gracias por la invitación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchísimas gracias a la carrera de Historia, a su director al doctor Ángel Valdés, y muchísimas gracias al doctor José Cal por la invitación directa que me hizo ya en su momento en este cierre académico de la universidad. Suscribo y me uno a los deseos del doctor Valdés
para que en el siguiente año, en el siguiente semestre, sea presencial o sea híbrido, pero sí que podamos o sí que puedan los estudiantes y los profesores tener ya el contacto directo con las aulas. Para el caso de España, hemos empezado este curso y este cuatrimestre así y espero que se siga así también para el caso de América Latina. Buenas tardes, Guatemala, y buenas noches en España, en Europa. Voy a intentar sintetizar mi intervención y no sé si les voy a defraudar, sobre todo con las palabras del doctor Cal, en esta radiografía especialmente de Centroamérica, una radiografía historiográfica, porque voy a hacer una breve reflexión al principio de mi intervención, una síntesis en 14 puntos y bastante telegráficos sobre las independencias iberoamericanas en un contexto no habitual para mis intervenciones, que en general son historiográficas y también factuales, pero especialmente historiográficas, sino en un contexto de reflexión, evaluar la importancia de las independencias americanas en un contexto general. Y por último terminaré con un proyecto, con una parte de proyecto que es el que me está interesando más en los últimos años, y es indagar en los rostros de la historiografía de las independencias iberoamericanas. En este caso, sintéticamente además, pero como colofón a lo que voy a decir antes, en el caso de un profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, en primer lugar, y no es un arrebato de sinceridad, sino es, en mi forma de ver, pues la cruda realidad. Yo no soy especialista en la historiografía, para eso está el profesor Cal y lo hace tremendamente bien, sobre las independencias de Centroamérica, ni tampoco soy especialista, ojalá, me gustaría, sigo siendo un aficionado, un lector de todo lo que se está publicando muy bueno sobre Centroamérica y lo que se ha publicado sobre la historia de Centroamérica, pero sí que me gustaría, aunque sea una obviedad, matizarlo. En segundo lugar, quisiera darle mi enhorabuena. Por supuesto, la pandemia ha traído cosas terribles y sigue trayéndolas, no hace falta mencionarlas, pero sí que en el caso del conocimiento, de la difusión del conocimiento, de la praxis de ese conocimiento, del debate que ha proporcionado este conocimiento, y en este caso, obviamente me voy a ceñir al contexto de los bicentenarios, creo que ha sido relevante, está siendo relevante y sin duda pasará esta segunda ola de bicentenarios sobre las independencias irremediablemente con una avalancha, un tsunami de especialísimamente intervenciones virtuales acerca de estos bicentenarios. Y en ese sentido, yo quisiera felicitar a los promotores no solamente de esta conferencia, de esta iniciativa, sino muchos promotores, muchos colegas centroamericanos, porque al igual que ha pasado con el Bicentenario de Perú, y más diferente y diverso para el contexto del Bicentenario de México, especialmente porque ahí se mueven en dos fechas en disputa y en conmemoración, como bien sabemos, entre 1810 y 1821. Creo que la presencia de estudios, de problemática a nivel centroamericana ha sido más que meritoria, ha sido muy importante. Como prueba, los dos grandes congresos de historia centroamericana que se han celebrado este año. El pertinente y aplazado del año pasado
celebrado en San José de Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, desde, en ese caso virtualmente, y el extraordinario monográfico coordinado por el Colegio de Michoacán y la Universidad de Ciencias y de Artes de Chiapas, y especialmente y centrado, como bien hemos sabido en el mes de, realizado en agosto, en el mes de agosto, sobre el bicentenario. Por lo tanto, yo creo que han sido dos momentos muy importantes. En el primero, además, se ha inaugurado una mesa de discusión y de presentación de ponencias sobre el bicentenario, lo cual quiere decir que es sobre la independencia de Centroamérica, lo cual quiere decir que evidentemente de alguna forma se ha visualizado, se ha rescatado la presencia centroamericana en este contexto de los bicentenarios, tanto del mundo andino, especialmente Perú, como del mundo novohispano mexicano en esta cuestión. Me parece que es una tarea pertinente, necesaria, que llevamos algunos entre manos, de ayudar en todo lo que podamos a visualizar la historia de Centroamérica y concretamente en lo que respecta a mi especialidad o a mi área de investigación, de visualizar la historia de la independencia de Centroamérica. En general, creo que esa historia de Centroamérica ha quedado durante bastante tiempo, quizá demasiado tiempo, un tanto opacada, un tanto invisibilizada. Bueno, pueden haber varias razones y varias causalidades. Yo creo que se pueden concentrar en dos concretamente. Una históricamente. Sí que es cierto y se han explicado por colegas esta particularidad, especialmente estratégica, geográfica, de la posición centroamericana en este sistema de istmo, ¿no? De una posición ísmica. También me parece que en esa posición sísmica está como vértebra, como unión de dos grandes colosos, históricamente me refiero, como fueron el Virreinato de Nueva España y como fue el Virreinato de Perú, extendido a lo largo del siglo XVI y XVII y, como bien sabemos, fragmentado en dos virreinatos más a lo largo del siglo XVIII, pero en la segunda mitad del siglo XVIII, en este caso. Y luego historiográficamente, y aquí podríamos entrar en un debate más detenido, en una pormenorización de esas causalidades. Pero me parece que también la historiografía centroamericana, obviamente me sigo refiriendo al tema de las independencias, quedó también visibilizada, atrapada por el foco potente de dos grandes historiografías. Una, la mexicana, claramente, incluso por su cercanía, y otra especialmente la de Sudamérica, especialmente me refiero la potente historiografía argentina y también colombiana, especialmente me refiero, ¿no? Es tanto histórico como historiográficamente, si nosotros nos vamos a repasar esas historias generales, pocas, pero muy señaladas, escritas después de la Segunda Guerra Mundial, y estoy pensando en los años 70, la historia de John Lynch, en los años 80, la historia de Tulio Halperin-Donghi, en los años también 80, o principios de los 90, el libro de Jaime Rodríguez, y luego los escritos especialmente de François Xavier Guerra, como aspectos centrales, pues Centroamérica queda, si no relegada, queda reducida a una transición, ¿no? Queda reducida no solamente cuantitativa, sino también cualitativamente. A mi forma de ver, esto hay que recuperarlo y se está haciendo con notables estudios, con notables esfuerzos y con notables investigaciones. Y hay que poner en su lugar a Centroamérica para explicar esas independencias no solamente en el contexto de
y en el contexto que arrastró la independencia de México, sino como entidad propia. Estos estudios que se han realizado en los últimos 10, 15, 20 años, indagando las particularidades y la importancia, me estoy refiriendo a los años 20 especialmente, de los ayuntamientos, de las diversas circunscripciones territoriales, como las diputaciones, de esa trascendencia del liberalismo gaditano a partir de los años 20, aunque simplemente fueron unos meses, pero fueron unos meses y muy intensos, y luego las particularidades de cada una de las provincias que componía Centroamérica, con una serie de tensiones al interior de ella, y entre ellas me parece que es de una riqueza y de una serie de propuestas, tanto ideológicas como políticas, muy notables y muy fundamentales, también para explicar la posterior creación de los estados a partir de 1824 en adelante. Paso a desgranar en 14 puntos, pero bastante telegráficamente, una reflexión acerca de las independencias, como decía en mi introducción. En primer lugar, y he insistido en ello y seguiré insistiendo, y no es por populismo, no es por demagogia historiográfica, sino porque sinceramente interpreto que así fueron. Las independencias fueron uno de los temas, a mi forma de ver, el tema más importante en el primer tercio del siglo XIX de la historia contemporánea universal. Otra cosa es cómo esa historia contemporánea universal ha desgranado, ha planteado los orígenes de la historia contemporánea a niveles universales y cómo se ha desarrollado esa explicación. Si nosotros repasamos los grandes y por otra parte me parece buenos manuales que se han escrito de historia contemporánea universal en los últimos 20, 25 años, el programa docente, el programa de esas historias contemporáneas universales prácticamente es el mismo en las universidades guatemaltecas, en las universidades centroamericanas, en las universidades mexicanas, en las universidades por extensión latinoamericanas, que en las universidades españolas, que las universidades, en la mayor parte de las universidades europeas, que al menos conozco, y que incluso también en las universidades de Estados Unidos. Es una historia contemporánea universal, tildada en ocasiones de eurocéntrica, que pienso que es lógica y es verdad, pero a ese concepto de eurocéntrica creo que habría que matizarlo y además focalizarlo. Había que sintetizarlo y estudiarlo mejor. Me parece que es una historia contemporánea universal más que eurocéntrica, en sentido amplio, en una historia contemporánea universal franco-anglocéntrica. Si nosotros, y no por nada, sino porque la visión de la historia del siglo XIX y del siglo XX a niveles universales las ganaron las visiones que establecieron la Academia Francesa y las academias anglosajonas, especialmente británica y después, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, norteamericana. Si nosotros repasamos el temario que se explican en nuestras universidades de esa historia, vuelvo a repetir, contemporánea, universal, de esa historia del siglo XIX y del siglo XX, es el mismo temario. Primer tema, la revolución industrial en Inglaterra. Segundo tema, la revolución francesa. El tercer tema, Napoleón. El cuarto tema, las revoluciones del 20, 30 en Francia y 48 en Francia y también en Alemania, como bien sabemos. El quinto tema, el imperialismo. Y entonces aquí aparecen dos continentes que no son europeos y que en este momento, para explicar la presencia de esa historia no europea, se acude a las raíces del imperialismo y del colonialismo en el reparto de África por las potencias europeas, Francia especialmente y Gran Bretaña especialmente, y también asiáticas, ¿no? El siguiente tema, la Primera Guerra Mundial.
Entonces, la confrontación especialmente, como bien sabemos, de Francia y de Gran Bretaña frente a Alemania. El siguiente tema aparecería seguro la Revolución Rusa, el fascismo y el nazismo, la crisis del 29, aquí retomaríamos el continente americano con la presencia de Estados Unidos y su irradiación de esa crisis, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en esa explicación, y ya no me quiero detener más en este punto, hay una gran omisión. Resulta que el proceso de mayor dinamismo, de mayor velocidad, en tan solo 22 años, en donde el proceso de descolonización que supuso la independencia de continental de Iberoamérica, quedó y ha quedado realmente omitida en una enseñanza de una historia contemporánea universal a niveles universitarios y, por supuesto, a niveles también de bachiller, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, como en España y como en Europa. Y esto me parece que es importante subrayarlo, como por ejemplo se puede explicar el imperio napoleónico omitiendo América. ¿Cómo se puede explicar las revoluciones de 1820 omitiendo América? ¿Cómo se puede explicar el triunfo del liberalismo en Europa en los años 30, 40, 50, 60, 70, la creación de Italia, la creación de España, la creación de Alemania en los años 70, omitiendo que esos estados-naciones continentalmente triunfaron, al menos triunfaron frente al antiguo régimen colonial de la metrópoli española en los años 30? Es decir, ¿cómo se puede explicar el triunfo o la era del liberalismo focalizando en Europa sin decir que triunfaron antes en los estados republicanos americanos? Otra discusión fueron el desarrollo de esos estados latinoamericanos, de esos estados americanos, a partir de los años 30 del siglo XIX y en los años 20. Pero eso es otra discusión. Y eso es eso fue la consecuencia de las independencias. En este caso estamos hablando de este proceso histórico, a mi forma de ver, revolucionario, porque superó al antiguo régimen colonial. Sí, obviamente no de una forma fundamental, general, sino de una forma cualitativa en los aspectos centrales, y que dio lugar a la creación de los Estados-naciones. El punto 2. El tema, con todo, es fundamental para la historia de América. Ha sido fundamental, es fundamental y será fundamental. Y en ese tema, y no me voy a repetir, lo había mencionado antes, me parece que ha habido una omisión, o una notable omisión, y esa omisión se llama Centroamérica. Ya he esgrimido, aunque sea sintéticamente y en alusión a ellas, cuáles podían ser las razones. Sin duda, hay más, se pueden esgrimir más. En tercer punto, el tema, la cuestión sobre las independencias iberoamericanas sigue siendo un tema nodal, sigue siendo un tema central, pero para cada uno de los estados-naciones. Las independencias siguen siendo el parteaguas, sigue siendo la explicación fundacional de los estados-naciones, por supuesto también de la nación y de la nacionalidad, pero de cada uno, singularmente. De aquí podíamos hablar mucho, podíamos hablar de cómo se creó inmediatamente después del triunfo las historias nacionales. Eso ahí el profesor Cala tiene un gran estudio. De qué sirvieron esas historias nacionales, cómo se crearon esos relatos y esas crónicas. Ha mencionado el profesor Cal una colección que es Silex Ultramar, su tomo sexto, coordinado por el profesor Marco Antonio Navazo y el profesor Ángel Almarza, estudian justamente esto. Estudian cómo se inventa y cómo se imaginan las independencias a partir de las historias nacionales y de los relatos nacionales que se escriben a lo largo de toda América a partir de los años 30 y 40 del siglo XIX. Y cómo esa historia nacional dio lugar después a una historia tradicional. Yo creo que aquí hay que matizar. Una cosa es el surgimiento de esas historias nacionales, que en ningún caso fueron
un surgimiento singular y excepcional para América, porque también se dieron, como bien sabemos, en Europa, y toda esa historia nacional que se convirtió en una historia tradicional. Y especialmente con una historia tradicional me estoy refiriendo a su método de análisis, en donde primó la crónica, primó el relato, primó, como bien sabemos, una historia eminentemente política, una historia eminentemente de guerras, de batalla, una historia eminentemente factual. Beneventiel dijeron o titularon Los franceses, como bien sabemos. Y esa historia dio lugar a una historia oficial. Y como bien sabemos, esa historia oficial cambió en función de lo que ahora se está más o menos de moda, pero me parece muy importante, que es el uso político e incluso el uso público del pasado. Cómo ese pasado fue argumentado, esgrimido, justificado, elaborado por los distintos usos políticos y evidentemente por las distintas ideologías y partidos políticos, tanto en el poder como en la oposición. Y podíamos poner muchos ejemplos. Con todo, y simplemente subrayar esta cuestión, lo que sucedió es que esas historias nacionales eh, estudiaron al milímetro lo que pasó desde una vertiente quizá muy presentista de las estructuras de las fronteras actuales, olvidándose de alguna forma del contexto, olvidándose de estudiar las independencias a niveles continentales, a niveles latinoamericanos, y olvidándose de dibujar necesariamente unas fronteras nacionales que en ese momento seguramente eran distintas y no fueron las que ahora en la actualidad se están trasladando hacia el pasado. Por eso insisto que las independencias hay que buscarlas y hay que encuadrarlas como un proceso y como un proceso histórico, es decir, un proceso que fue cambiante, que fue cambiante incluso dentro del mismo periodo desde que empezaron a eclosionar y a quebrarse el mundo de la monarquía española desde 1808 y hasta su término. Podemos poner el 24, podemos poner el 26, podemos poner el 30. Y en ese proceso surgieron causalidades que antes de 1808 no estaban y que pueden explicar la independencia. Es decir, buena parte de las tesis generales que yo titulé hegemónicas después de la Segunda Guerra Mundial, el planteamiento, como decía antes, primero de Palme y de Godechot, acerca de las revoluciones atlánticas, luego de John Lynch, acerca del neoimperialismo de la monarquía borbónica, luego de la propuesta de Tullio Halperin-Dangy de enfrentamiento de los dos grandes imperios y, por lo tanto, derrumbe del imperio español y el surgimiento de las independencias, el planteamiento de las revoluciones hispanas que emitió Jaime Rodríguez, también Brian Hammett, después también François Xavier Guerra, Timothy Ana, por supuesto Antonio Anino, desde que confluyeron en todas esas propuestas, pero desde metodologías y de escuelas muy diferentes. Quizá ahí lo que faltó fue un conjunto y unas propuestas desde el latinoamericanismo y latinoamericana, porque me parece que esas estudios nacionales de esas independencias miraron mucho más en singular que en general para explicar cada caso particular. Y además terminaron con una apreciación prácticamente todas. Los casos de cada independencia eran singulares, eran excepcionales, eran diferentes al resto. Y así se escribieron esas historias de Chile, decía que era diferente, por supuesto Brasil, una cosa diferente, México decía que era diferente, ¿qué voy a decir yo? Centroamérica, que decía un caso particular y un largo etcétera. Cuarto punto, y simplemente el titular. Y otra obviedad. En 1972, François Chauny escribió, me parece, un brillante artículo dentro de un libro que fue muy importante, editado por el profesor Heráclito Bonilla, que tenía un título acerca de la independencia del Perú, pero reunió las firmas, me parece impresionantes,
para aquel momento de Eric Hobsbawm, Sony, Pierre Vilar, Tullio Halperin-Don y el propio Bonilla y también Karen Spalding. François Sony en 1972 argumentaba y prácticamente expresaba con perplejidad que en ese momento las miles de páginas, los cientos de artículos, los cientos de libros que se habían escrito hasta ese momento sobre las independencias, 1972. 50 años después, no solamente se han dejado de escribir, sino que seguramente se habrá multiplicado y en los últimos 20 años se ha aún más multiplicado ese número de artículos y de libros de las independencias. Es decir, va a ser un tema que se ha estudiado, que se fundamentó en ese estado, que se usa políticamente en pasado y en presente, seguramente también en futuro, pero que se seguirá estudiando y se seguirá investigando como uno de los temas centrales de cada historia nacional. Y ahora que yo creo que lo que hay que conseguir es que sea un tema que se estudie en todas las universidades del mundo latinoamericano, norteamericano y norteamericano de Estados Unidos, me refiero, y europeo y español, como uno de los temas también centrales para explicar al menos la primera mitad del siglo XIX a niveles, decía, universales. Por supuesto, quinto punto, se han producido notables debates y notables debates que tenían que ver con los hechos factuales, históricos, pero que también tenían que ver, y ahora me referiré a ello, a temas de cuestiones historiográficas y también de ideología y política. Y decía, me voy a centrar en ellos. El sexto punto, y es lo que me está interesando en los últimos 5 años, se ha investigado, ha habido debates, ha habido controversias, se ha criticado la historia tradicional, se ha criticado la historia oficial, se ha criticado la historia de bronce, entró a enriquecer notablemente la historia social, también la historia económica, se cambió el sujeto de los protagonistas de los grandes libertadores por el elemento popular, por la intervención y por el protagonismo de las comunidades indígenas, el aspecto racial, por supuesto, el contenido de género y un gran agenda de investigación y de temas que han surgido, digo, especialmente en los últimos años. Sin embargo, me parece que queda un aspecto importante y de ello es el que me voy a ocupar hoy y también en estos proyectos de investigación que digo. Y es el rostro historiográfico de esos historiadores y esas historiadoras que han investigado las independencias y en qué coyuntura determinada fueron, ¿no? Y en ese sentido me parece muy importante fijar, y ese sería el séptimo punto, la coyuntura post-Segunda Guerra Mundial, especialmente la coyuntura de los años 50 a los años 90, es decir, la coyuntura de la Guerra Fría. Porque se ha tildado y es conocido como en esa coyuntura buena parte de los estudios sobre las independencias tuvieron un tinte excesivamente ideológico, excesivamente politizado y excesivamente en ocasiones mecanicista. Yo creo que no deslegitimando toda esta cuestión y no necesariamente eh, estando a favor o en contra de esa cuestión, hay que poner un contexto y hay que poner, en este caso, hay que intentar comprender el mundo en donde estos historiadores y historiadoras se formaron, pero en primer lugar crecieron, se formaron, tomaron una conciencia social, una conciencia política e ideológica, cuáles fueron sus consecuencias, y sus planteamientos históricos e historiográficos, dónde acabaron formándose, de qué fuentes bebieron y finalmente qué se tradujo, cuáles fueron sus obras y por qué. A mi forma de ver, no hay que descartarlos tan rápidamente, sino que hay que extraer que en este caso estos historiadores e historiadoras no fueron robots, fueron humanos y como tales hay que contemplarlos en su propio contexto
histórico, historiográfico tan determinado. Y en ese sentido, como bien sabemos, estudiar las independencias entre 1950, estudiar e investigar las independencias, hablar de las independencias entre 1950 y 1990, no fue un tema cualquiera, no fue un tema histórico más, sino un tema que de alguna forma aludía al contexto tan duro de los años 50 y 90, especialísimamente para América Latina, como ahora me voy a referir. Por ejemplo, estudiar las independencias aludía a estudiar los imperios, al imperialismo, al colonialismo, a la colonialidad, también a los conceptos de libertad y de igualdad. Por supuesto, a ver el desarrollo del liberalismo, incluso del liberalismo, de las constituciones, del constitucionalismo, del parlamentarismo, de los derechos y libertades, del voto, de los sufragios, del no voto, de las clases populares, de la participación o no políticamente de las clases populares, del contexto bélico, del contexto de guerra y evidentemente de qué era o qué no era revolución. Y todo ello estaba en el mismo contexto en donde a niveles, esta vez sí, universales, se estaba desarrollando también una problemática de imperio e imperialismo, no solamente por parte de los Estados Unidos, sino también de las potencias, determinadas potencias europeas, con su reparto de ese siglo XIX de Asia y de África. Y hablar de imperio y de imperialismo, por supuesto, era susceptible de hablar de colonia y de colonialismo. Y entonces, aquí, ¿cómo no entrar al sistema colonial y a la problemática colonial? Y vuelvo a repetir, estudiando las independencias sin en el contexto de los procesos de descolonización del continente africano, especialmente, como bien sabemos, a partir de los años 60, o de los procesos de descolonización del continente asiático, como bien sabemos, a partir de los años 50, con guerras, además, tan terribles y tan de participación popular y de repercusión mundial, como por ejemplo la guerra de Corea, o la guerra de Vietnam, o la guerra del Congo, o la guerra de Argelia, o la guerra de Angola, o la guerra de Mozambique y un largo etcétera. Y en ese contexto también fue obvio que surgieran temas y preguntas acerca de ese colonialismo, el surgimiento del colonialismo, la vigencia del colonialismo y la pregunta central de lo que ya se había calificado como países del tercer mundo, cuál era el origen del subdesarrollo. Y aquí, como bien sabemos, empezó todo un gran debate promovido en primer lugar por la propia ONU, por la Organización de Naciones Unidas, con la creación el año 54 de la CEPAL. Y poniendo al frente de la CEPAL a dos grandes economistas, Raúl Prebisch y Celso Furtado, argentino y brasileño respectivamente, para empezar a indagar cuál era el origen de su desarrollo y empezar a proponer propuestas, especialmente, como bien sabemos, de inversiones de capital que se van a traducir en la política de Estados Unidos de Alianza para el Progreso, de Kennedy, en donde el planteamiento final es que se podía salir de su desarrollo si los países desarrollados colaboraban a ello. Claro que surgió, evidentemente, como bien sabemos, y si muy sintéticamente, simplemente lo aludo, pero que va a ser muy importante, todo el planteamiento de la teoría de la dependencia, en donde, en reacción, primero a la CEPAL y en segundo lugar al planteamiento de muchos de los partidos comunistas de esos momentos latinoamericanos, en donde planteaban que el origen del subdesarrollo era seguir manteniendo un sistema semifeudal, semidependiente y semicolonial después de las directrices de la Tercera Internacional de los finales de los años 20, la teoría de la dependencia planteó que del subdesarrollo no se podía salir. Y por lo tanto, eso fue el primer pensamiento latinoamericanista endógeno en donde se pensó América desde dentro y en ese contexto. Y en ese contexto, ¿qué planteaban las independencias? Bien, aquí lo que planteaban es que esas revoluciones habían sido políticas, como bien sabemos, y lo que no habíamos podido suponer era un cambio desde la colonialidad
hasta una dependencia de los estados-naciones del siglo XIX y su mantenimiento colonial, su desarrollo semidependiente o dependiente en el siglo XX. 8. Todo esto, obviamente, se ha sido muy bien estudiado, vuelvo a aludir también, obviamente, al profesor Kall, con una quiebra de la historia nacional. Y esa quiebra de la historia nacional está marcada muy claramente a partir de los años finales de los años 50 y 60. Esa historia nacional vinculada a la historia eminentemente tradicional, pero muy política, no politizada, sino una historia política muy tradicional, empezó a defraudar. Esas generaciones de los años 60 de jóvenes historiadores e historiadoras ávidos de que esa historia respondiera a preguntas, de interrogar a esa historia, de un compromiso social y político que además trasladaban a la historia, a la enseñanza de la historia, y de esas preguntas que sistemáticamente los historiadores lanzamos a las fuentes, lanzamos a la pregunta. Una de esas preguntas era: ¿por qué América Latina en los años 60 seguía siendo esa sociedad tan desigual, esa sociedad tan violenta, tan represiva y un largo etcétera? Y entonces aquí lo que se produjo fue una interrogación y una petición de dictamen a la historia, como si la historia tuviera que responder a estas preguntas tan complicadas, como bien sabemos. En ese contexto, lo que estos brillantes historiadores fueron defraudados por esa historia tradicional y se pasaron en bloque a una explicación más científica de esa historia, especialmente en el contexto explosión brillante, magnífica de las ciencias sociales. La sociología podía dar otras respuestas, la politología también, pero también la arqueología, la antropología, la etnología y un largo etcétera, en donde se preocupaban más desde un campo que se tildaban de científico de esa denostada historia tradicional. 9. Decía, o quizá, perdón, 10. Claro, en ese contexto de quiebra generacional, de surgimiento o de incorporación de más jóvenes a las universidades, de creación de universidades más allá de las grandes universidades latinoamericanas. El 68 aludido, me parece que sobrevalorado, y en este caso los franceses saben hacerlo muy bien, del 68 parisino. Los 68 en América Latina pues parecían, comparado con el de París, creo que redujeron a 68 de París a una broma. Y los 68 en América Latina, como bien sabemos, se movían en el contexto de no solamente el Tlatelolco de México y todo lo que supuso, sino también en un contexto y una dinámica entre las primeras dictaduras y las primeras quiebras de la democracia, por supuesto Guatemala, por supuesto Perú, y también las primeras o la primera revolución que dislocó absolutamente, como bien sabemos, no solamente la historia de América Latina, sino también la historia mundial, como fue la cubana en el 59, a partir del 59. 11. La llegada de la antropología y del rescate de la arqueología. Y aquí podríamos hablar de mucho tiempo. Tanto las escuelas norteamericanas de antropología, la escuela norteamericana cultural de antropología, como la escuela francesa social, y en este caso el rescate para las independencias de unas fuerzas sociales que habían quedado tildadas por la historia tradicional, especialmente como adocenadas, como conservadoras, incluso realistas, como bien sabemos fueron las comunidades indígenas. Aquí el estudio de la etnicidad, el papel de la etnicidad, como también fuerzas revolucionarias, no necesariamente dentro del contexto y el programa del criollismo o del criollismo liberal, sino que también con un contexto y un programa político se empezó a rescatar. 12, y voy aproximándome a finalizar. Claro que estudiar las revoluciones de independencia y el concepto revolución, mejor dicho, en la categoría de la revolución,
fue inevitable que se pensara y se comparara esas revoluciones de independencia con las revoluciones del siglo XX. En primer lugar, con la Revolución Mexicana de 1910 y después con las revoluciones del 49 China, del 59 cubana e incluso del 80 de Nicaragua, perdón, del 79 de Nicaragua. Y en ese presentismo era inevitable que se fijara como las revoluciones verdaderas, como esas sí que eran las revoluciones a estas diversas revoluciones del siglo XX frente a lo que la historia tradicional estaba llamando revoluciones de independencia y que en realidad una de esas conclusiones es que esas revoluciones podían ser políticas, pero en realidad económico y social no habían cambiado nada. Esto, como bien sabemos, puede llevar a un gran debate y a una gran discusión. O como, por ejemplo, todo el planteamiento del maoísmo y su quiebra del planteamiento general del socialismo, en ese caso de origen soviético y evidentemente marxista y leninista, en el sentido de que las fuerzas sociales campesinas podían llegar hacia la revolución, en este caso socialista. Esto quebró totalmente y el planteamiento de toda esa discusión del modo de producción asiático, salvando la discusión de si América Latina era una sociedad feudal en la colonia o era una sociedad capitalista y un largo etcétera. O por ejemplo, todo el planteamiento de las revoluciones cubana y nicaragüense con los frentes de liberación nacional. Hay libros y propuestas tanto en los años 60, 70 y 80 en donde también empiezan a ver la insurgencia de las independencias americanas como un precedente de los movimientos insurgentes de liberación nacional, ¿no? Y eso se puede constatar. Por supuesto, y termino, en América Latina, el punto 13 se convirtió en un epicentro de la historia contemporánea universal, en los años 60 y 70. Es el surgimiento de Lhasa, es el surgimiento de Flaxo, es el surgimiento de Claxo después, es el surgimiento de los centros de Latin American Studies en las grandes universidades norteamericanas, es el surgimiento de una explosión de ideas, cultura, cine, pues, literatura, poesía y un largo etcétera. América se quedó totalmente en la vanguardia de muchos de esos aspectos y hay que enseñarlos, me refiero a América Latina, pero también hay una pregunta que buena parte de las perspectivas de la izquierda se hacía. ¿En qué sociedad estaban? En ese momento estábamos. ¿Cuál había sido el recorrido histórico del colonialismo? Y la pregunta es cuánto faltaba para que llegara un capitalismo y su salto al socialismo, o cuánto faltaba para ese socialismo, como bien sabemos. Ahí está todo el contexto de lo que fue un gran debate, en nada, como se ha tildado de improductivo, me parece fue muy productivo y hay que verlo en su contexto como ese debate de los modos de producción en América Latina, herederos también y paralelos a ese gran debate sobre la transición del feudalismo al capitalismo para el caso europeo. Y 14 y último punto. Y en ese contexto hay que decir, y además hay que dejar constancia, cómo ha afectado toda esta coyuntura histórica a esa historiografía. Y esa es la gran pregunta y esa es la gran cuestión. Pongo un ejemplo. El profesor Julio César Pinto Soria. Podríamos poner muchos ejemplos, pero en este caso estamos en Guatemala y para el caso guatemalteco. Bueno, el profesor Julio César Pinto Soria nació en Guatemala en 1941 y desde su infancia trabajó como zapatero. El oficio lo aprendió de su padrastro y tuvo una gran afición a la lectura. Realmente, en tránsito de Cuba y México, llega Julio César a la ya
extinta República Democrática Alemana. Y allí, en ese contexto, y además hay que imaginarse no solamente un clima y una lengua diferente, sino un contexto totalmente diferente a lo que podía ser Guatemala en esos momentos y la RDA en los años 60. En ese contexto de Guerra Fría en América Latina y de Guerra Fría diferente, en este caso, en justamente la frontera de esa Guerra Fría, como la RDA, la República Democrática Alemania, la antigua Alemania Oriental. Allí va a obtener una beca finalmente y a incorporarse en una universidad muy prestigiosa, la Universidad de Leipzig, en donde había un grupo heredero un grupo de historiadores heredero de una gran trayectoria, una gran escuela de la historiografía alemana, como era la de la historia comparada. En este caso, el adjetivo de ese grupo es la historia de las revoluciones comparadas. Y en ese grupo se encuentra uno de los grandes historiadores de ese momento, que era Manfred Kosok. Manfred Kosok era un discípulo de Markov, y Manfred Kosok en sus memorias pone que Markov reunió a sus discípulos y les designó a cada uno de sus discípulos un territorio, un país, para que indagaran las revoluciones del siglo XIX y las compararan entre sí. Markov era uno de los grandes especialistas en la Revolución Francesa. Y a Kosok, como tenía facilidad para los idiomas, le encomendó las independencias en Latinoamérica, en las independencias hispanoamericanas, y a ese fin Kosok aprendió rápidamente inglés y, como bien sabemos, se desplazó especialmente a Argentina para indagar en su tesis la independencia del Río de la Plata. Bueno, Pinto Soria conoce a Kosok, va a ser su maestro y aprende alemán, como en una entrevista que le hice me dijo y me proporcionó el dato. Aprende alemán a partir de la traducción que hace famosa, que hace Wenceslao Roces, un exiliado español en México, del libro del Capital. Y con ello aprende no solamente alemán, sino también una parte del marxismo, o al menos una parte de ese marxismo en el Capital. En 1972 se licencia en Alemania, en Leipzig, con su título de historiador, y en 1977 se doctora. Por supuesto que conoce a Markov, conoce a Zeuske, a Max Zeuske, y recuerda las llegadas prácticamente semestrales de ni más ni menos, diría yo, de un gran historiador francés de la Revolución Francesa, como fue Albert Soboul. De Kosok, y eso es una de las líneas que a mí me interesaba más, porque he hecho algunos estudios acerca de Manfred Kosok. Lo recuerda como una persona elegante, muy solidaria con los emigrados, y un largo etcétera. El profesor Julio César Pinto tiene como compañero en esos momentos a Mario Palleras. Y aquí simplemente lo dejo, a alguien muy conocido, vinculado al ejército guatemalteco de los pobres desde 1968. Y también recuerda cómo después del golpe de Pinochet en el 73 empezaron a llegar a muchos exiliados chilenos. Para sintetizar, fijaros en este caso cómo la producción de la formación y después la producción del profesor Soria Pinto tuvo que ver mucho en esta cuestión y en el exilio. Como bien estaba diciendo, como estaba planteando, vuelve a Guatemala en 1978 y a partir del 78 se incorpora a la Universidad de San Carlos en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales. ¿Cuáles fueron los temas centrales del profesor Soria Pinto? Bueno, fueron temas propuestos por Markov, por Kosok, y dentro del contexto de ese gran instituto de las revoluciones comparadas.
historia y el territorio, los planteamientos de formación del Estado, los planteamientos también de identidad de Estado y de nación, y por supuesto escribió un libro sobre la independencia de Guatemala y la creación de la República Federal desde 1824 en adelante hasta 1840. Pero también el papel de como fuerzas armadas y como fuerzas revolucionarias de las fuerzas étnicas y campesinas con el levantamiento de Carrera en las montañas entre 1814 y después 1830 y 1840. Y termina o culmina toda esta edición, es que podíamos indagar más, no lo voy a hacer por no excederme más el tiempo, en desgranar todo ese plan de como editor de la historia general de Centroamérica, que se edita en 1993, ocupándose del siglo XIX. Simplemente relacionar, ¿no? Cómo fueron estos vínculos tan insospechados, pero dentro de un contexto de compromiso social, de compromiso político determinado, en donde el profesor Julio César Pinto, un estudiante de primeras letras de academias nocturnas que aún no se había licenciado en Guatemala, se licencia en Alemania, se doctora en Alemania, regresa a Guatemala y evidentemente con unos conocimientos y con unas perspectivas más determinadas, y ahí hará su obra. Por supuesto, decir simplemente en este caso que en ese contexto las becas eran de otro tipo, las estancias y las estancias de investigación y de cambio eran de otro tipo, y que uno en este caso se formaba como podía en el difícil arte de la historia y en el difícil arte de investigación de la historia y en el difícil arte no de opinar de historia, sino de demostrar planteamientos históricos e historiográficos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu conferencia, una conferencia muy interesante, que creo que sitúa desde distintas perspectivas y contextos el trabajo que los historiadores centroamericanos y fuera de Centroamérica han hecho sobre la emancipación política como proceso. Y creo que aquí se cumple claramente esta idea de Edward Albert Thompson, ¿no? De que la historia es esa inquieta ciencia del contexto, ¿no? Y creo que fue muy interesante lo que planteaste, que se podía sintetizar realmente en esa idea y la necesidad de un estudio de las independencias en contexto y esa relación de la independencia con todo ese gran momento de transformaciones y de tensión política que sucedían en Latinoamérica y especialmente en ese periodo tan complejo, ¿verdad? De lo que posteriormente se llamó la Guerra Civil Centroamericana. Te agradecemos mucho y sabemos que esta será una de otras oportunidades y de otros encuentros que tenemos para hablar sobre este tema tan interesante y te agradecemos el tiempo. Y dado que en España ya es muy tarde, vamos a ir concluyendo esta actividad leyendo el diploma de reconocimiento, que dice así: la Dirección, Coordinación del Área de Historia y el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas otorgan reconocimiento a Dr. Manuel Chust Calero por impartir la conferencia magistral La Independencia de Centroamérica, Historiografía, Colonialismo, Revolución y Cuestión Nacional, llevada a cabo el día 25 de octubre del 2021. Firman este diploma el colega Dr. Ángel Valdés, director de la Escuela de Historia, tu servidor, José Cal, coordinador del Instituto de Investigaciones Históricas, y el maestro Alejandro Conde, que es coordinador del área de Historia. Te agradecemos mucho haber tenido este encuentro, esta oportunidad, y no sé si cerramos con algunas palabras finales tuyas. No, muchísimas gracias una vez más a la Escuela de Historia, a la Universidad de San Carlos, al profesor Valdés, por supuesto a ti, al profesor José Cal. Ha sido un placer y ahora simplemente lo que yo desearía sinceramente es visitaros, estar en la universidad, estar en la escuela, estar en Guatemala y estar tomándonos un café o cualquier cosa, dando una conferencia o no y charlando. Eso quiere decir que estamos regresando a lo que nos espera como normalidad, pero que esto ya
se está relajando y que esta pandemia se está acabando. Muchísimas gracias, ha sido un placer y tengan ustedes por seguro que en mi mano, en todo lo que pueda, voy a intentar visibilizar y apoyar no solamente a los historiadores y a la historiografía centroamericana, sino esa visión y esa interpretación de la independencia centroamericana que me parece fundamental para explicar el conjunto. Muchas gracias, Manuel, por darle este lugar a Centroamérica. En tu trabajo, estoy también como historiador y como centroamericano agradecido también con la incorporación de esta perspectiva y que sea el inicio de más proyectos en común. Agradecemos a todos su asistencia a esta conferencia. Sabemos de que ha sido muy estimulante intelectualmente para todos y quedan cordialmente invitados a nuestras próximas actividades académicas. Para todos, muy feliz tarde en América Central y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo.